Hola, mi nombre es Víctor Mesa Mi nombre es Sofía Montealegre Y yo soy Nicolás Ardila. y y en este les vamos a estar hablando de la lectura de esta semana. que se llama Las Musas. Eh, Bueno, yo quería comenzar diciendo que, pues como que ya comencé a entender como todo lo que Fabio nos comenzó a nombrar como la primera clase. Y como que en esta lectura se entiende más, aunque es muchísimo, pues, Más muchísimo más complicado. complejo de lo que es como explicarlo hablado, eh, como acerca de la intención, como esa distancia que siempre ha existido entre la mano para hacer como presente su presencia en el mundo. Entonces, como que eso es lo primero que quiero decir. Bueno, por otro lado, lo que yo entendí más de esta lectura fue la parte de la oscuridad, ¿no? Nosotros a un principio, bueno, la semana pasada, dijimos que era por que, no sé, no se querían mojar o se sentían más seguros, pero no, realmente no. Entendimos que, pues gracias al video que nos mostró Fabio, era por el silencio absoluto, la oscuridad absoluta, que si lo pensamos como en nuestra actualidad, cuando nosotros estamos en silencio absoluto y oscuridad absoluta, nos da ese momento para que nosotros podamos imaginar o podamos comprender este mundo tan complejo, porque lo que ellos están intentando hacer con sus pinturas era comprender. Entonces por eso se puede ver con la evolución de sus dibujos, que al principio eran puras líneas, pero cada vez que iban comprendiendo y separando las ideas, iban evolucionando sus dibujos, porque estaban intentando comprender cosas más complejas. Sí, el hecho de crear mediante la mano, mediante el tacto, mediante el sonido, un animal, que era, o sea, según lo que el profesor nos explicaba, que el animal, ellos buscaban diferenciarse mediante la forma de plasmar esos animales en la cueva, de ya decir, esto es el yo, esto es el ser humano, o pues como ellos se lo plantearan, y esto es otro tipo de ser, con otros órganos sensoriales, ya que pues digamos que según lo que se explicaba no se basaban únicamente en la parte visual, sino que seguían el sonido de las partes donde mayor resonancia acústica había en las cuevas, lo que también se explicaba de que usaban las grietas como para querer buscar la forma del animal en estas hendiduras y luego pues simplemente completarlo agregándole que las patas, que los cuernos, buscando no solo usar la parte visual, sino usar muchos de sus órganos sensoriales en esta creación de este nuevo animal. Sí, a mí me parece, pues, o sea, fenomenal, en verdad. Es como muy fantástico como entender como cuál era la razón por la que dibujaban como estos seres, o bueno, estos seres, estos animales, o sea, como la dedicación que le ponían como a realizar el dibujo y a entender realmente qué era lo que sucedía, aparte de su existencia, como, no sé, o sea, como que es como una lectura de su entorno que era fundamental para ellos, porque era la única manera en la que ellos entendían que hacían parte como de un sistema, por decirlo de alguna manera, y que ese sistema funcionaba de diferentes maneras y que todo, pues, todo tenía movimiento, todo tenía unos rasgos característicos, o sea, como, y plasmar eso en un espacio que era como tan, por decirlo así, de alguna manera como puro, o sea, como que en la lectura lo nombra como ese espacio en el que hay un fondo y que va a quedar ahí, o sea, como que es en ese espacio en el que se da lugar a que uno sea como presente, como que uno se haga presente en el mundo y no hay otro lugar como ese en el mundo. Sí, y no Sí, solamente... Bueno, sí, esa línea de tiempo de el antes de que esto pasara y el después de que esto pasara. Lo que veíamos que el ejemplo en clase de la línea, que pues la línea si se pintaba hoy y al día siguiente alguien la veía, podía saber que esta línea se hizo antes. Si la ajá. línea no estaba, no existía ese antes. Y la forma de ellos de plantear a el ahora del animal, el antes del animal y el después del animal. Porque ya después de que se veía la obra, ya, pues, digamos que el animal ya se había creado. El animal no existía, pasaba a estar en creación y luego pasaba a ya estar en un pasado. Sí, bueno, yo iba a estar un poco de desacuerdo con Sofía porque, o sea, sí, realmente sí mostraban como la realidad, sí ilustraban lo que ellos pensaban, como causa-consecuencia o lo que sea,
pero no todas las veces era como lo que era realidad, realidad. A veces era como un poquito de metafísica. Sí, que por ejemplo, o sea, la danza de la lluvia, pues obviamente no es como parte de este ejemplo porque eso no se fosilizó, pero es como que iban relacionado un poco con la parte religiosa. Entonces, habían unos animales que dibujaban, pero que realmente no existían, sino que ellos percibían. No sé, porque igual, pues, o sea, yo entiendo el ejemplo por lo que, pues, digamos, me acuerdo cuando dibujaron, o sea, cuando en la prueba del video pasado se mostraba como a la mujer que era como parte humana, parte otro animal, que no me acuerdo cómo se llama, que era como una Mezcla. reunión, como entre un minotauro, por decirlo de alguna manera, o sea, que son animales que en la vida real No nunca existe. existieron, pero para ellos estuvo presente. Entonces entiendo eso, pero siento que había como también una intención, o sea, como, bueno, primero existió la intención de entender qué era lo que pasaba, o bueno, hacer real, como lo dijo Nicolás, hacerlo real como tangible en un lugar físico, y luego como que empezó a querer, o bueno, a tenerse la idea de hacerlo, como llevarlo más allá como de la imaginación, ¿sí me entiendes? Como lo que hoy en día se imaginaría como lo que es el arte, o sea, como poner cosas que de pronto no son tan reales y hacer como un mix de todo eso, por decirlo así. Bueno, sí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.